al libro de Mateo, capítulo 8. Aleluya. Mateo 8, capítulo 1, perdón, versículo 1. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Del 1 al 4 lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Aleluya. Y vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema: Jesús limpia la lepra. Amén. Amén. Hay pasaje conocido acerca de esto que lo vamos a estar mirando y leyendo más adelante. Acerca de esto, este leproso y leprosos que el Señor limpió. Pero antes de entrar, amén, un poco en esto, vamos a ir a la historia acerca de lo que el Señor, Dios, ordenó acerca de esta plaga. Y desde el principio, en los capítulos 13 y 14 de Levítico, habla todos los capítulos acerca de esta lepra. Y sin duda alguna, esta era una enfermedad terrible. Y la Biblia habla y Dios ordena a Moisés que los sacerdotes se encargarían de examinar cuando dentro del pueblo saliera una persona leprosa. Y cuando brotara alguna llaga, esta persona tenía que ir donde el sacerdote y presentarse ante él. Y el sacerdote tenía que examinarlo bien. Amén. Si él miraba que esa llaga estaba bajo la piel, más bajo de la piel, y el pelito se ponía blanco, era señal de que era lepra. Pero si había alguna duda, una llaga que todavía no estaba al nivel de la piel, el sacerdote lo enviaba 7 días a encerrarlo. A los 7 días tenía que volver a presentarse. Gloria a Dios. Para que el sacerdote lo examinara otra vez. Y si seguía igual, lo volvía a encerrar 7 días más. Y si a los 7 días esa llaga se volvía peor y tenía los síntomas de lepra, entonces lo declaraban inmundo. Era declarado inmundo y esa persona era sacado del pueblo de Dios. Y muchos hemos escuchado acerca de estos leprosos, de la lepra, pero cuando estudiamos y meditamos en esto, aleluya, era una enfermedad terrible donde la persona se le quitaba todo. Desde el momento que se le declaraba la lepra, esa persona era automáticamente como muerta ya. Aleluya. Era separada de su familia, sea fuera hembra o varón. Era separada de sus hijos, se le quitaba todas las propiedades, se le quitaba el nombre, ya no existía más. Aleluya. Era algo terrible. Gloria a Cuando Dios. a una persona se le diagnosticaba lepra, era algo terrible y lo mandaban allá afuera, separados de la ciudad, muertos en vida. Aleluya. Aleluya. Eran separados del campamento, no podían acercarse a las personas. Tenían cierta distancia. Ellos no podían acercarse, por eso vamos a estar mirando por qué se acercó a Cristo. Ellos no podían acercarse a nadie. Tenían el límite de distancia. Aleluya. De acuerdo al viento, si había viento había una distancia, si no había viento había otra distancia, pero no podían acercarse porque esta lepra se pasaba. Era contagiosa. Y perdían todo. Era terrible, ¿verdad que sí? Amén. Saber que iba a abandonar a sus hijos, tal vez pequeños,
su esposa, diría que se iba a casar con otro, ya él ya no existía. Quedaba divorciado automáticamente. No había necesidad del hombre darle carta de divorcio, como en ese tiempo. No había necesidad. Automáticamente quedaba divorciado y ella se podía casar con otro. Era algo terrible para que padecía esta enfermedad. Perdían todo. Era una enfermedad vergonzosa. Aleluya. Eran aisladas completamente de la sociedad, rechazadas. Rechazadas por el resto de la sociedad. Y la orden era que debían ser separados del pueblo. Levíticos 13, como hablé, estos pasajes 13 y 14 hablan de todo ello. Pero solo voy a leer 2 versículos en el 13, 45. Gloria a Dios, aleluya. Cuando se le diagnosticaba la lepra, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados. Tenía que rasgarse el vestido, rompérselo, y su cabeza descubierta y embolsado pregonará. Él tenía que decir: inmundo, inmundo. Por eso ellos, cuando estaban en los caminos y venían ciertas personas, ellos gritaban: inmundo, inmundo, para que las personas no se acercaran a ellos. Y ellos se acercaban a cierta distancia porque pues tenían que sobrevivir ese tiempo, ¿verdad que sí? Muchos podrían durar meses, días, años. Podían durar mucho, pero estaban aislados. Aleluya. Todo el cuerpo, dice, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento. Será su morada. Esa era la orden de Dios. Sacarlo para afuera. Ahora viene la lepra. La lepra, antes de ver algunos acontecimientos de consecuencias, porque hay pasajes bíblicos que la lepra era consecuencia de desobediencia, de murmuración, de rebelión. Antes de eso ya Dios me ha dado las ordenanzas cuando la hermana de Moisés, María, usted sabe esa historia. Amén. En Números 12:8 al 15 está eso. María y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Comenzaron a murmurar porque Moisés se había casado con una mujer cusita. No te hablaba con una mujer morena. Mira que en ese tiempo había racismo ya. Los cusitas eran de descendencia morena. Y empezaron a murmurar de ellos porque Moisés. Y miren que Moisés era un siervo de Dios. Aleluya. Y Dios les dice: miren, ahora he hablado con ustedes. Ustedes son profetas, les hablo por sueño, les hablo por visión, les están dando a María y Aarón. Con el profeta, yo me comunico a través de sueños, visiones. Pero con Moisés, mis siervos, no. Les dice: con Moisés hablo cara a cara. Aleluya. El privilegio de Moisés, ¿verdad que sí? Aleluya. Con mi siervo Moisés hablo cara a cara porque eres fiel. Que Moisés era fiel a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La fidelidad de la recompensa. Amén. Y a través de esa murmuración dice la palabra que Dios los llamó a los tres. Y después que salieron dice que le comienza a brotar una lepra amarilla. Automáticamente se puso, dice, como la nieve. Blanca, que era lepra. Bueno. Era la consecuencia de rebelión. Y también la mandaron 7 días. Mire que si no fuera porque Moisés intercedió por ella. Moisés comenzó a interceder a favor de ella. Y que Dios escuchaba la oración de Moisés. Es que Dios escucha la oración del justo, ¿verdad que sí? Amén. Cuando una persona que es justa, que es fiel a Dios, dice que la oración de él está atento. Dios la oirá. Gloria a Dios. Y mire que aunque la enviaron 7 días, pero Dios la restauró por la oración de Moisés. A los 7 días fue llevada sola, como decía la Biblia. A los 7 días regresó a unirse al campamento sana. Entonces miramos que hay consecuencias, había consecuencias.
No podemos decir que todos estos leprosos que había en Israel eran consecuencias del pecado. No podemos decir, la Biblia no lo narra. Podría ser. Podría ser. Amén. Porque la Biblia tiene promesa para su pueblo, ¿sí o no? Amén. Y desde antes Dios dio promesa para su pueblo. Desde antes Dios les dijo que si fueran fieles, las plagas no llegarían, ¿se recuerda? Dios les habló en Levíticos y en Números. Si ustedes fueran obedientes a la palabra, las plagas no les van a llegar. Amén, aleluya. Podría ser, aunque la Biblia no lo declara, antes así era. Que a través de desobediencia, amén, venían las plagas. También miramos otro caso de desobediencia en 2 Crónicas 26. De aquel rey que Dios lo bendijo grandemente. Usted conoce la historia de Usías. Ese rey que prosperó. Es un rey muy inteligente, yo le dio sabiduría. Y la nación prosperó en ese tiempo, pero dice la Biblia que su corazón se enorgulleció, ¿verdad que sí? Amén. Entró orgullo en él. Amén, Y se aleluya. creía tan grande que quiso hacer algo que no era parte que tenía que hacer. Quiso sobrepasarse de Dios. Entrando al templo, dice, a quemar incienso, algo que no le correspondía a él, solamente a los sacerdotes. Amén. Había tanto orgullo que quiso hacer algo desagradable a Dios. Cuando los sacerdotes iban tras de él, se enojó. Pero dice la palabra que al darse vuelta, automáticamente su cara le brotó de lepra y murió leproso. A ese no lo restauró Dios, fue sacado también del pueblo. Y dice la Biblia que murió en una casa solo, todos los días de su vida leproso. Miramos las consecuencias de una lepra. Aleluya. Ahora lo que vamos a llegar es que la lepra, como hemos hablado, era desagradable, era una enfermedad que no tenía cura, era una enfermedad que mataba a la gente lentamente. Perdían también la nariz, los dedos, las manos, como un cáncer que nos iba comiendo la carne despacio. Usted puede ver videos o fotos y lo va a ver. Cómo moría la gente, con grandes huecos, le miraba toda la carne viva, donde iban muriendo despacio. Ahora bien, la lepra en lo espiritual simboliza el pecado. Amén, Amén. aleluya. Porque ahí vamos a llegar. La lepra simboliza el pecado, así como la lepra podía verse en la piel y destruía el cuerpo, también el pecado destruye el alma. Amén, aleluya. Así como esta enfermedad física destruye lo físico, el pecado también destruye el alma. Por eso es que la lepra es un simbolismo del pecado. Gloria a Dios, aleluya. El pecado destruye el alma. Por eso en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Bueno, es lo que hace la lepra del pecado. Hay un giro encendido que apagar. Gloria a Dios. La paga del Señor, pecado es muerte. aleluya. Ahora bien, cuando miramos que estas personas eran separadas, aisladas, también nosotros cuando estábamos sin Dios, igualmente en el pecado, muertos en el pecado, estábamos separados, Amén. aislados de Dios. Por eso hablamos que la lepra es simbolismo de pecado. Igualmente estamos separados. Porque el pecado, como dice la palabra, formaba una pared que no nos dejaba llegar a Dios. Amén, Estábamos perdidos. Por eso el pasaje que el hermano leyó en Efesios, capítulo 2, Gloria a Dios. 12. Te adoramos, Señor. Le hablo a los efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. Escuche bien. Alejados como los leprosos, alejados de Dios, alejados del propósito de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Cuando ellos eran sacados
a los fuera del campamento, ya a ellos se les prohibía participar en las fiestas judías. Se les prohibía todo. No podían, estaban alejados de todas las bendiciones de Dios. Así estábamos nosotros, Amén. alejados de la ciudadanía de Israel, dice, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza como ellos. Hermano, ellos no tenían esperanza ni nada ya. Su destino era esperar la muerte. Los aislaban. ¿Y qué es lo que hacían ellos para sobrevivir? Se juntaban entre ellos en grupos. Se juntaban grupos entre ellos mismos que se podían tocar. Y cuando pasaban gente así cerca, algunos les tiraban comida, fruta, pan viejo, lo que sea. De eso comían. Sobrevivían de caridad. Algunos que estaban en cuevas tenían que con lazos los familiares les llegaban con alguna comida para no acercarse. Era triste eso. Así estábamos nosotros, sin Dios en el mundo. Pero ahora dice que ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos como estos leprosos, estamos lejos, alejados de Dios. Ya el Señor nos limpió esa lepra del pecado. Amén. Aleluya. Ese tema es que Cristo limpia la lepra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre Amén. de Cristo. Aleluya. Gloria a Es Dios. maravilloso que nos limpió la lepra del pecado del Señor. Amén. Aleluya. Dice Colosenses 1:12. Maravilloso eres, Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz, el cual dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Cristo Aleluya. es el que nos limpia de esa lepra del pecado. La lepra producía, como hablé, una destrucción progresiva. Poco a poco les iba destruyendo el cuerpo. Y lo más terrible de esta lepra era que esta enfermedad les destruía ciertos nervios, que ellos ya no eran sensibles al dolor. Ellos podían tener una mano cortada y no sentían dolor. Podían lastimarse caminando, lo que sea, y a veces ni se daban cuenta porque perdían el dolor. Pero usted va a ver gente que sin dedos, sin narices, y es como que están vivos, pero no tienen dolor. Era progresivo eso. La destrucción del cuerpo. Ahora bien, por eso que nosotros también, la lepra del pecado es progresiva. No es de la noche a la mañana que una persona cae, ¿lo que no? No es de la noche a la mañana que una persona es destruida, poco a poco. Aleluya. Poco a poco el pecado, cuando decimos, esto no es nada. Eso no es pecado, poquito a poquito el pecado nos va destruyendo. Amén. Y después no tenemos ganas ni de orar, ni de ir a la iglesia, ni de leer la Biblia. Ya estamos. El pecado nos ha destruido. Aleluya. Porque también es progresivo. ¿Quién cae de la noche a la mañana? Casi nadie. Es poquito, ni cuenta nos damos. Hermano, ni cuenta nos damos y de repente ya estamos todos fríos. Aleluya, gloria a Estamos con Dios. gozo. ¿Y qué pasó? Pues me enfrié. Fue progresivo por estar jugando con el pecado. Proverbios 5:22 dice. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Padre. Proverbios 5:22. Aleluya. Adoramos, Señor. Gloria a Dios. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Va que sí? Es que nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Va que sí? El mismo pecado nos va destruyendo. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Pero así lo dice, pero cuando el pecado, nuestro propio pecado nos va destruyendo progresivamente, como hablé, después estamos sin ánimo de nada. Lo mismo pasaba. Así como ellos, su cuerpo iba siendo destruido progresivamente,
también nosotros en lo espiritual de repente tenemos un alma carnal. Gloria a Dios. Así es. Aleluya. La lepra causaba insensibilidad al dolor, Misericordia, Señor. Bueno, que llevaba al leproso a lastimarse y darse cuenta. El pecado continúa, adormece la conciencia de la persona y no puede recibir el daño espiritual. Eso es lo más terrible. Y eso es lo más terrible que hemos hablado siempre, que a veces está tan grande el daño que ya no somos sensibles. Ya no somos sensibles a la palabra, a nada. Y eso es peligroso. Amén. Dice Efesios, ahí donde estábamos, Efesios 4:17. Gloria a Dios. Aleluya. Ya cuando una persona es insensible a la corrección de Dios, aleluya. ya eso es terrible. Gloria a Dios. Te adoramos, Dice Señor. Efesios 4:17, en esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es el gran problema cuando perdemos la sensibilidad de Dios, de la palabra, caemos en el pecado fácilmente. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Y usted sabe que aquí lo hemos hablado, a veces comenzamos bien y después la gente termina peor que como era antes, cometiendo toda clase de pecados. Ahora bien, el tema que hemos visto, el pasaje que hemos visto dice, Jesús, como hablé anteriormente, había un límite de distancia donde ellos no podían acercarse. Si rompían esa regla, los iban a pelear. Pero Jesús rompe esta norma, ¿verdad que sí? Amén. Y aquí en este pasaje que miramos muchos puntos. Pero dice que, porque estas personas cuando eran desterrados, no había esperanza más para ellos. Por eso hay un pasaje, hay otro pasaje, no lo vamos a ver, pero hay un pasaje en Segunda de Crónicas, creo que está en el capítulo 7, no lo vamos a buscar. Pero acerca de 4 leprosos, recuerda. 4 leprosos cuando los sirios tenían rodeados a Israel. Bueno, había una hambre tan terrible en Israel que hasta se comían los niños, creo. Era terrible el hambre. No había comida. Y estos leprosos también estaban muriendo de hambre. Estaban a la puerta y tomaron una decisión. Bueno, si vamos allá, también nos vamos a morir de hambre con nosotros. Aquí también nos vamos a morir de hambre. Pues tomemos una decisión. Se metieron al campamento de los sirios. Hay que nos maten esto entonces. No había esperanza. Había que tomar una decisión radical, ¿verdad que sí? Amén. Y se metieron. Y, bueno, ya Dios había hecho una gran obra ahí. Dios había engañado a todos esos ejércitos y se fueron. Dios hizo como que venían unos grandes ejércitos y era así. Dejaron todo. Dejaron todo, comida, bienes, oro, plata, dice la Biblia. Y ellos, pero mire que estando en esa situación, dice la Biblia que escondieron sí sus cosas, pero les remordió la conciencia. Y se acordaron del pueblo que estaba dentro y le fueron a avisar al rey. Otros fueran, ¿verdad que sí? Que los desterraron, que se mueran de hambre. Pero no. Dice que alimentó toda la nación en ese momento. Ellos, gente que se decidió, leprosos. Aleluya. Ahora este leproso toma una decisión radical. Él no podía hacer lo que va a hacer aquí. Él no podía hacer lo que va a hacer porque acercarse a alguien y mayormente a un rabí, un maestro, era terrible. Era como esperar una lluvia de piedras. ¿No es que sí? Era terrible. Acercarse a un maestro que enseñaba la palabra, a cualquier maestro, a nadie, mayormente a un maestro. Y este se acerca a Jesús. Tomó una decisión. Aquí miramos fe también, ¿verdad que sí? Amén. Se acerca a Jesús. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía grande gente. Y aquí dice, un leproso, y se postó aquí ante él. No guardó distancia. Se postó ante él, enfrente de él. Se arriesgó. ¿Verdad que tiene que arriesgarse muchas veces? Amén. Aleluya. Amén. Diciendo, Señor, si quieres,
puede limpiarme. Él tenía una fe inquebrantable. Él sabía que el Señor lo quería hacer. Le dice si quiere porque esta es tu voluntad. Yo sé que tú puedes, pero si es tu voluntad sanarme. No está dudando, sino que está, ¿verdad?, diciendo la voluntad del Señor. Dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Lo limpió. Aleluya. Y usted va a ver otro texto que se los manda allá a los sacerdotes. No los manda, los manda para testimonio. Y van a hacer el mismo rito que habla Levíticos 13 y 14, pero para testimonio de ellos. Para que vieran quién era el que limpiaba la lepra. Es Cristo el que limpia la lepra. Amén. Amén. Entonces Aleluya. Jesús nos limpió del pecado, nos limpió la lepra del pecado. Y mire que voy a hablar un poquito nada más de los otros 10 leprosos que están unidos con esto. En Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús Gloria a a Jerusalén, Dios. pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea de samaritanos, a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10, los cuales se pararon de lejos. Miren que estos no se acercaron a Cristo, ¿que no? No, estos guardaron la distancia, siguieron las normas establecidas. Dice que se pararon de lejos y alzaron su voz desde lo largo, clamaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y eso es grande, hermano. Cuando alguien le pide misericordia a Dios, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Se están pidiendo misericordia a Dios realmente con el corazón. Aleluya. Ten misericordia de nosotros. Ellos guardaban la distancia. Cuando él lo vio, les dijo, y mostraos al sacerdote igual al otro. Y aconteció que mientras iban fueron. Aquí miramos que, como que, se imagina que ellos, ¿por qué vamos a ir si estamos sucios? ¿Qué podemos ver aquí? Tienen fe. Todavía no hubiera sido sanado, el Señor les dice, váyanse. Aquí miramos que le creyeron a Dios. Amén, aleluya. Algunos decían, ¿por qué vamos a ir si no lo han limpiado? No, le creyeron y se fueron. Entonces, cuando él vio, les dijo, ir, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron, o sea que el camino, mientras iban el camino, fueron limpiados. Amén, aleluya. Pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, no se fue del sacerdote, ¿a que no? Uno de ellos dice que volvió. Ese no se presentó ante los sacerdotes, era samaritano. Claro, no cumplía esos ritos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en gran voz. Este era un gran milagro. Miren, sanar un leproso no era cualquier cosa. No era solamente una enfermedad y un dolor de cabeza. Tal vez que no tenían nariz. Tal vez que no tenían dedos ni manos. O sea, eso tenía que ser restaurado otra vez. ¿O cree que Dios le iba a dejar sin manos o sin dedos? No, el trabajo Dios lo hace completo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No solamente le iba a matar esa plaga, también le iba a hacer producir sus miembros que habían perdido. Dios no deja nada a media, ¿verdad que no? Amén. Cuando le hace algo, lo hace bueno. Amén. Ese regresó alegre y gozoso ante el Señor. Se postró, dice. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Entonces Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Aquí había una gran enseñanza que no voy a abundar en eso. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aleluya. Nos vamos a llevar un poquito rapidito a nosotros. Y dice, no hubo quien volviera y diere gloria a Dios, sino un extranjero. Cuando Dios nos limpia de la lepra del pecado, ¿cuánto realmente estamos agradecidos con Dios? Amén, aleluya. Y no solamente decirle gracias, Señor, sino responder de una forma como Él demanda en su palabra, ¿verdad que sí? Amén. Porque realmente no es decir solamente doy gracias, Señor, sino que hay algo más que eso. Lo que estamos viendo es que en una iglesia no todos buscan a Dios, porque realmente están agradecidos con Dios, sino porque lo buscan porque necesitan algo. Hay mucha gente, si usted sabe,
que buscan a Dios. Hay gente que busca a Dios cuando tiene necesidad. Amén. Estos 10 tenían gran necesidad y los 10 clamaron a Dios. Pero ya cuando Dios los sanó, estos 9 como que se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Y eso es para nosotros. Amén. Amén. Porque a veces se nos olvida lo que el Señor hizo por nosotros. Amén. Es mal agradecimiento. Somos mal agradecidos muchos Amén. con el Señor. Somos mal agradecidos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y no nos recordamos de dónde nos sacó, que Él nos limpió. Y seguimos, Amén. nos olvidamos y seguimos pecando. Por eso digo que eso también entra para nosotros. Amén. Porque el Señor le dice. Quiere decir que en la iglesia no todos son salvos. Pero le dije que es otro tema. Dios no puede sanar a todos, pero no todos son salvos. Porque este que regresó, respondió Jesús, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y mire que este recibió más, porque este fue sanado de la lepra externa y fue sanado de la lepra interna del alma. Doble sanidad. Amén. Por eso Aleluya. dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que este recibió doble bendición. Amén. Aleluya. Porque este sí fue agradecido con Dios. Gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Amén. Gloria. Y la forma de ser agradecido con Dios es ser obediente a su palabra. Amén. Aleluya. Alejarnos del pecado. Amén. ¿Ya Él nos limpió? ¿Cómo vamos a Amén. responder a esa limpieza? Este vino gozoso, se imagina, cuando este hombre tal vez estaba sin todo podrido, Amén. con grandes Aleluya. huecos y llagas. Tal vez lleno de mosca, porque ese estaba lleno de mosca. La mosca sigue todo eso, ¿no que sí? Amén. Donde hay cosas así de suciedad, pudriciones. Y después que ve que su piel se comienza a poner blanca, Él fue agradecido. Amén. Aleluya. Amén. Así que seamos agradecidos con Dios, porque ya Dios nos limpió la lepra. Amén. Gloria a Amén. Dios. Es similar. La lepra física mataba y la lepra del pecado nos va a destruir también. Nos va a destruir y nos va a llevar, ya sabe usted dónde. Entonces, ya el Señor nos está llamando. Amén. Seamos Gloria a Dios. agradecidos. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Que seamos obedientes, que Él ya nos limpió. Hay muchos leprosos allá afuera, amén. Amén. Hay muchos, todos están leprosos, que no conocen a Jesús, están leprosos. Están llenos de llagas, de lepra. El Señor quiere sanarlos. Amén. Aleluya. ¿Quiere sanar a esa gente? Hay que llevarles palabra de sanidad. El Gloria a Evangelio de Dios. Cristo. Amén. Amén. Para que también, así como nosotros hemos recibido, también ellos reciban sanidad. De la Amén. lepra del alma. Aleluya. Amén. Amén. Que Jesús limpia la lepra. Amén.